Muy buenas tardes, señores. Pues ya estamos aquí y vamos a hacer este pequeño comentario de introducción hacia el libro de Números. Comenzamos con decirles que es el cuarto libro del Pentateuco, el libro de Números, escrito por Moisés. Ajá, Moisés sabemos que es el escritor del Pentateuco, de la famosa ley que abarca los 5 primeros libros de la palabra de Dios, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué significa el nombre de Números? Bueno, originalmente en el hebreo clásico la palabra que se utilizaba para el libro de Números es Bamidbar, que significa en el desierto, porque conforme vamos avanzando en la lectura de libro de Números que hacemos, bueno, ayer no lo hicimos, les ofrezco una disculpa, pero que estamos tratando de hacer diariamente, vamos a ver por qué este nombre que se le dio en el hebreo original, en el desierto, pero ya cuando se tradujo a la Septuaginta, se le dio el nombre de Aritmoi en el número que significa números precisamente, y es en el griego koine. ¿Por qué? Porque inicia con un censo del pueblo de Israel. Pero bueno, sabemos que el autor, como les comentaba, es Moisés. También fue escrito aproximadamente entre el 1450 y 1410 a.C., pero no hay duda en saber que fue el autor Moisés. Es un libro que consta de 36 capítulos y está dirigido al pueblo de Israel que estaba acampando en las llanuras de la región de Moab antes de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. ¿Cuál es el propósito del libro de Números? Ok, el libro de Números va a mostrar cómo llegó el pueblo de Israel desde el monte Sinaí, donde estaban acampando, donde recibieron los 10 mandamientos, hasta la frontera en Canaán. En este libro no entran a la tierra prometida que les había dado Dios, sino que simplemente la observan, y 2 veces. Bueno, Números hace un contraste entre la fidelidad de Dios y la desobediencia de su pueblo Israel, pero también muestra el progreso del pueblo de Israel en el logro, en el pueblo de Dios, en el logro de sus propósitos, de los propósitos que Dios les había prometido. Y Dios logró todo esto a pesar de la rebeldía que ya estaba mostrando su pueblo. Como lo vamos a ir viendo, ellos ya habían dejado al Dios vivo y verdadero casi desde que salieron de Egipto. Recuerden el becerro de oro. ¿Cuál es la descripción de este libro? Ok, la conquista de la tierra prometida. La narrativa de Números apunta a una sola cosa en común: la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que les había prometido el Señor, la tierra que fluye leche y miel. El rechazo de la promesa de Dios. Dios estaba preparando a su pueblo para la conquista de la tierra prometida, pero ellos estaban rechazando la tierra y anhelaban regresar a Egipto. En varias ocasiones rechazaron a Moisés como el líder que Dios había escogido para introducirlos en la tierra prometida. De hecho, vamos a leer un poquito más adelante que Dios les recrimina que 10 veces habían ellos anhelado regresar a Egipto, cuando los iba a Egipto, a la esclavitud en la que estaban en Egipto, cuando Dios lo que quería era introducirlos a la tierra prometida, a la tierra que les había dado. Errantes. ¿Por qué? Porque después de rechazar el regalo de Dios, Israel fue condenado a vagar por el desierto por su cobardía, y ninguno de la generación que salió del pueblo de Egipto entraría a la tierra prometida. Incluso Moisés fue excluido de entrar a la tierra prometida por un arranque de ira. De toda la generación que salió de Egipto para conquistar la tierra prometida, solo 2 personas entrarían, y no son Aarón, no son Moisés, no es ningún sacerdote. Solamente 2 personas del pueblo entrarían, como lo vamos a leer más adelante en la lectura de Números. Los obstáculos. Había naciones que se levantaban en contra del pueblo de Israel, asimismo como maldiciones. Vamos a leer ahí un capítulo medio cómico, perdón, a mí se me hace medio cómico lo que pasó cuando intentaron maldecir al pueblo de Israel, pero Dios siempre les ayudó a superar todo obstáculo con su intervención, a pesar de la idolatría y la inmoralidad que había en todo Israel. Como les decía, prácticamente desde que salieron de Egipto se trajeron los dioses que ellos habían visto en Egipto y empezaban a dejar de seguir a Dios, aún con
todas las proezas y maravillas que había hecho delante de sus ojos. La preparación para la conquista. Ok, después de la muerte de la generación rebelde, Dios preparó a su pueblo y lo bendijo con una fuerza capaz de conquistar la tierra prometida. Y Dios da un ejemplo con la bendición de los hijos de Zelofehad que anhelaban, de las hijas, perdón, de Zelofehad, que anhelaban tener una parte en la tierra prometida, a diferencia de la generación que había con ellos, que, ¿cómo se llama? Que no querían entrar por miedo, y además designa al sucesor de Moisés, que en este caso sería Oseas, al que después se le cambió el nombre de Josué. Dios, por medio del censo que ya leímos, nos vamos a dar cuenta que tenían un ejército de 600,000 personas que estaban preparadas para la batalla, y sin embargo aún así dudaron del poder de Dios, que Él los podía introducir a la tierra prometida, inclusive con un ejército de 10 personas, porque era de 300 personas, porque era una promesa de Dios que ellos les sabía dar. A diferencia de esa generación incrédula y malvada y cobarde que no quiso entrar a la tierra prometida, y digo cobarde, que me disculpo el pueblo de Dios por así decirlo, pero dan una gran muestra de cobardía. Lo vamos a leer también en la lectura diaria del libro de Números. Las hijas de Zelofehad, Zelofehad fue un hombre que no tuvo hijos varones a los cuales se les pudiera repartir herencia, por lo que las hijas de Zelofehad le clamaron a Moisés para que éste le dijera a Dios qué era lo que tenían que hacer para que no se perdiera la herencia de sus padres. Bueno, de ahí nos vamos a lo que es el bosquejo de lo que vamos a leer en el libro de Números, que ya estamos leyendo más bien. La preparación para el viaje. Ok, vemos que desde que salió el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, se les dieron leyes, mandamientos y estatutos, además de que se hizo un censo para poder verificar cuántos hombres podían estar listos para la guerra. Asimismo, Dios también los preparó para que cada una de las familias de las tribus de Israel cuidara el tabernáculo de reunión. Vemos un primer acercamiento a la tierra prometida de los de los capítulos 10 al 14, cuando el Señor se las pone enfrente. Están en la frontera de Canaán y ellos pueden observar la tierra. De hecho, vamos a leer también por ahí un capítulo de los 2 espías, porque el Señor los mandó a vagar 40 años en el desierto. El peregrinaje en el desierto. Durante 40 años el pueblo de Israel vagó en el desierto bajo la providencia de Dios. Aunque ellos eran rebeldes, aunque eran idólatras, aunque constantemente se quejaban, el pueblo de Dios nunca fue olvidado por él, siempre lo sustentó, siempre los bendijo, siempre los proveyó y siempre los bendijo con su presencia. Y ya por último, los últimos capítulos del libro ¿cómo se llama?, de Números, vamos a ver un segundo acercamiento a la tierra prometida. Después de esos 40 años de estar dando vueltas en el desierto, Israel por fin pudo conseguir el valor para entrar a conquistar la tierra prometida. Si en esta época nosotros hiciéramos el viaje de Egipto a la tierra de Canaán, prácticamente a vuelta de rueda, a pasito por pasito, no nos tardaríamos más de 15 días en llegar de Egipto hacia la tierra prometida caminando por el desierto. Ajá. Sin embargo, el pueblo de Israel tardó 40 años por el pecado que cometieron. Pero bueno, Cristo en Números. El Señor Jesús es previsto como la roca que da agua de vida, como la serpiente de bronce levantada que da vida a los que la miran, y es profetizado como la estrella que salió de Jacob y un cetro de Israel. Vamos a ver que de hecho tiene eso que ver con que Moisés no entró a la tierra prometida por el agua de vida, por la fuente de agua, porque se estaban muriendo de sed el pueblo de Israel, y el Señor le ordenó a Moisés que le hablara a la piedra. Sin embargo, Moisés le dio 2 varazos a la piedra
A causa de esa desobediencia y de ese arranque de ira, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La serpiente de bronce, después de otro episodio de quejas del pueblo de Israel, Dios decidió mandar serpientes a que empezaran a acabar con su pueblo. Pero también Dios tuvo misericordia de ellos y mandó a Moisés a que levantara una serpiente de bronce para que todo el que la mirara fuera salvo, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en un madero, para que todos nosotros pusiéramos la vista en él y pudiéramos alcanzar la salvación eterna. Ojo, por ahí dicen los que practican la religión católica, la falsa doctrina, que el Señor también le gusta mandar a hacer figuras. Sí, pero no hay ningún versículo de la palabra de Dios en el cual se les ordene venerar o adorar a las imágenes. Y vamos a ver dos grandes profecías, la estrella que salió de Jacob y de un cetro de Israel. Al hablar de Jacob estamos hablando del patriarca Jacob, que él fue el fundador de las 12 tribus de Israel, y al hablar de un cetro de Israel estamos hablando del rey David. Bueno, ¿cuáles son los versículos clave en el libro de Números? Aunque hay muchos que vamos a ver, por ejemplo estos que acabamos de leer de las profecías, realmente hay dos versículos en el capítulo 14, que son los versículos 22 y 23, que nos enseñan muchas cosas acerca de lo que pasó con el peregrinaje en el desierto. Dice el versículo 22, todo lo que vieron, mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Eso es el motivo por el cual de los 40 años, pero no me quiero adelantar porque apenas en la lectura vamos a leer los capítulos 5 y 6, vamos a leer en un momento los capítulos 5 y 6, y aquí vemos que estos versículos son tomados del capítulo 14. La enseñanza en Números, la enseñanza sobre Dios. Números enfatiza principalmente dos atributos de Dios, su poder soberano y su fidelidad en el pacto. Él muestra su fidelidad como consecuencia del pacto que realizó con Abraham, y el Espíritu de Dios está presente como el que posibilita el servicio e inspira la verdadera profecía, Enseñanza sobre la humanidad. Números nos muestra cuán pecadores e imperfectos somos todos los seres humanos. Un ejemplo claro está en la rebelión de Cades, que fue dirigida por un hombre llamado Core, y la historia de Balaam. Les digo el capítulo, que a mí lo considero un poquito cómico esto, demuestran ¿cómo se llama?, cuán pecadores somos. Además, incluso Moisés, el hombre que Dios eligió directamente, pecó y no se le permitió la entrada en Canaán. Vamos a ver que Dios se refiere de Moisés como un hombre que hablaba cara a cara, como con un amigo. No va a haber un profeta jamás, nunca como Moisés. Dios se deshace en elogios y aún así no le perdonó el pecado que Moisés había cometido. Y la enseñanza sobre la salvación. Éxodo y Levítico nos mostraron sobre la salvación, que Números, por medio de la... Éxodo y Levítico muestran más sobre la salvación que Números. ¿Por qué? Porque por medio de la Pascua y de los sacrificios de sangre que vimos tanto en Éxodo como en Levítico, nos muestran cómo era la salvación en el pueblo de Israel. Sin embargo, en el incidente de la serpiente de bronce nos muestra la centralidad de la fe para recibir la provisión de Dios, comprendiendo que la serpiente de bronce solo es un arquetipo del sacrificio de Cristo en la cruz, y que poniendo no solo nuestra mirada en Jesucristo, sino toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, podemos ser salvos como lo hizo el pueblo de Israel, levantando la vista hacia la serpiente. A grandes rasgos, esto es lo que vamos a leer en el libro de Números, una muy pequeña introducción. Ojalá Dios nos permita ir ya pronto capítulo por capítulo de la palabra de Dios, aunque la verdad, siendo sincero, lo veo medio difícil por los tiempos, pero bueno, les agradecemos por su tiempo, por el sacrificio que hacen de ver estos videos. Les pedimos por favor que los compartan, que nos regalen un like para la propagación del evangelio, pero sobre todo les pedimos, les imploramos que lean la palabra de Dios. Solamente de esa manera vamos a estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, para
convencer a los demás que se acerquen a Jesucristo y decidan recibirlo como Señor y Salvador, y sobre todo para la propagación del Evangelio. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos veremos pronto en la introducción a Romanos o a Deuteronomio. Cuídense mucho, hasta luego.